Muy buenas noches YouTube, aquí habla su abogado Ray Maldonado. Como siempre, un gusto. Going first in Spanish, then in English after, folks. Estamos haciendo algo hoy que muchas veces me da mucha tristeza, ¿ok? Mucha tristeza. A veces viene aquí a mi oficina gente que tiene 20 años aquí, 25 años aquí y todo el tiempo, los últimos años, estaba esperando que sus hijos cumplen 21 años para que puedan arreglar. Viene con su bolsa de dinero listos para que empiece el caso y yo tengo que dar las noticias que no pueden arreglar. En este video yo le voy a explicar quién puede y quién no pueden arreglar cuando sus hijos cumplen 21 años, enfocando en 3 razones principalmente porque una persona no puede arreglar aunque si su hijo es ciudadano americano y cumple 21 años. Por favor, pone un comentario, pregunta como siempre, pone like en el video y haga subscribe al canal para que podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias. La número uno manera, o razón, mejor dicho, que una persona no puede arreglar si su hijo cumple 21 años, si tiene 20 años aquí, sin problemas, sin nada mal, puro positivo, siendo impuestos, dueño de negocio, todo. Pero si ellos no entraron con visa, muy fácil, si entró con visa, sí podemos hacer, tiene una entrada legal. Para arreglar aquí dentro del país, tiene que tener una entrada legal. Entró con visa, tenemos esa prueba, tenemos esas copias listos para enseñar cómo entró el país. Si entró por el monte, no podemos. ¿Okay? Hay excepciones que yo voy a hablar, ¿verdad? Una excepción puede ser si usted tiene una petición antes de 2001, puesto para usted, que se llama la ley de 245I, una aplicación puesta para usted o para su mamá, papá, y usted estaba en esta petición también. Es complicado, pero vale la pena investigar si aplica a usted o no. Otra excepción puede ser si usted tiene un hijo en el ejército o hija en el ejército. Ellos pueden pedir lo que se llama military parole in place. Es como una entrada legal que está dando. No quiere que si ellos andan peleando por nosotros, que tienen miedo de que sus padres van a ser deportados. Ahí podemos pedir que el gobierno da una entrada legal, un documento básicamente que dice usted entró legalmente para que usted pueda arreglar. Puede ser que su hijo que tiene 18 entre al ejército y lo que tiene 21 lo puede pedir si tiene el documento de parole in place por el hijo o la hija que tiene 18. ¿Okay? Pero es el número uno razón porque yo tengo que decir las malas noticias a nuestra comunidad con frecuencia, con mucha frecuencia, más que yo quiero, porque no tiene esta entrada legal o las excepciones que viene con una entrada legal. ¿Okay? El problema viene siendo que muchos dicen, pero abogado, el perdón. Yo puedo pedir el perdón, todos. Mi cuñado pidió perdón, arregló en Juárez, ¿verdad? Para el perdón, necesita tener una esposa o esposo, o mamá o papá, que son residentes o ciudadanos americanos. Los hijos no califican por el perdón. No me gusta explicar eso. No me gusta, pero es la realidad. Es la verdad. ¿Okay? No quiere que usted da mucho dinero a una paralegal, notario, abogado que no sabe lo que está haciendo. Cuando él dice, oh, tiene hijo 21 años, no le importa cómo entró, sí puede arreglar. No es la verdad. Número 2, otra razón, digamos que una persona tiene entrada legal. Entró con su visa en 95, tiene mucho tiempo aquí, hijo cumple 21 años, pero nomás estoy poniendo fechas, en 2008, 2010 salió por nada más una semana porque murió alguien en la familia y regresó.
sin una entrada legal, porque ya no está válida la visa. Esa persona ni es elegible para 245I ya, si tiene petición de antes. Se rompe por una ley bien feo que dice si una persona está aquí más de 6 meses o más de un año, salga a su país de origen, tiene un castigo. Hay excepciones también, por ejemplo, pero están muy, muy complicados. ¿Okay? Si es usted diciendo, oh, yo tengo entrada legal, pero salí por fin de semana, vale la pena que analizamos muy bien en qué año salió, porque hay diferencia dependiendo en el año, cuánto tiempo salió, cómo regresó, cuánto tiempo quedó en su país de origen. Todo eso se complica el caso. No quiere que usted vaya a la entrevista sin tener esta respuesta bien basado en el caso de usted. ¿Okay? Y la otra razón, número 3, porque una persona que entró legalmente, 245I, no ha salido, no puede arreglar aquí en el país si tiene ciertos cargos penales. Se llama inadmisibilidad. So, no estoy hablando de tickets de tráfico, de correr un luz, nada de cosas chiquitas así. Pero sí queremos estar seguros, si tiene un récord criminal, tiene que ir al corte, pedir todo el archivo del corte y al reporte de policía con la policía. Esos dos lugares diferentes. La policía es uno, tiene el reporte de policía, el corte tiene los documentos del corte. Con esos dos archivos, un abogado con experiencia lo puede analizar para estar seguro que no va a tener problemas o hay un cierto perdón si tienes un cargo en su pasado. No queremos mandar nada a migración si en la entrevista lo van a negar y decir adiós o vamos a mandarla con el juez en vez de una aprobación. ¿Verdad? Cualquier persona que nos está viendo, ponga los comentarios, las preguntas ahí abajo. Yo con gusto lo puedo contestar. Si no estoy viendo en vivo, no se preocupe. También lo puedo poner después. Yo voy a cambiar a inglés explicando la misma que acabo de explicar. All right. Ladies and gents, one of my most disappointing parts of talking with people during consults is having to tell somebody, yeah, you've thought for the past 5, 10, 15 years when your kid turned 21 they'd be able to adjust your status, but guess what? You can't. People that have sat in this office before, that walk in with a load of money saying, here, I'm ready, abogado. Ya vamos a empezar. But we can't do it. And I'm going to tell you the 3 main reasons why we might not be able to adjust someone's status, even though they have a U.S. citizen child that just turned 21 or is over 21. The number 1 reason that I have to give to people is because you don't have a legal entry. If someone came into the country with a tourist visa, it generally is a pretty simple case. Copy of tourist visa, copy of your I-94, proof of citizenship of your child, proof that's your child. We're at least going to get an interview. We'll go over the rest of that a little bit later, right? That's great. But if you came iwi, if you came through the desert, you didn't enter with the proper documentation, you can't adjust here in the country. There are some exceptions to that. One of the exceptions is if you're 245I. So if someone put a petition for you or your parents before 2001, it very much makes sense to analyze whether or not that exception applies to you, and you pay a $1,000 penalty fee. Another exception is called military parole in place. So if you have a child that's in the military, 18, it could be an 18-year-old that's in the military, your 21-year-old kid sponsoring you, they can ask the government to give you a legal entry so you can adjust so they're not worried about you while they're serving the country. Those are some of the exceptions to being able to overcome not having a legal entry. Now you might be saying to yourself, well, abogado, the perdón, the waiver, what about that? Can't you get the waiver? You can only get the waiver if you have a spouse or a mom or dad that's a resident or a citizen. Kids do not qualify for the waiver. That is the bad news. That's the most painful news I have to give.
All right, so that's reason number one. We've got to make sure legal entry or another way to be eligible to adjust status, not just having the 21-year-old U.S. citizen kid is enough. The second reason why oftentimes I have to tell people, hey, even though you have the legal entry, even though you're 245I, we still can't do it, is if the person was here for more than 6 months or more than a year, went back to their country of origin and came back. This one gets really complicated. It's certainly worth analyzing your case completely. How long were you gone and what year did you leave? How long did you stay? Those questions could make or break the case, be able to do it or be able to not do it. It's very technical. I've had cases where people go to interviews, somebody else did the application for them, they misstate the date. Just because you're in a room, you get confused, the case gets denied. We have to go back, do a miracle, and actually prove that was wrong. Here's the actual dates, it gets approved. That's how complicated immigration law is. But that is, if you ever left, since having that legal entry, or since living here over 6 months or a year, you definitely want to look into that before sending off any applications. Number 3 reason is criminal charges, criminal convictions. Always go 2 places to get these documents. 1, the court, where the case happened at, and 2, the police station that the arresting agency is from. So for example, if your case is in Maricopa County Superior Court, you want to go to that court, get all the relevant documents, the indictment, the plea agreement, the sentencing documents, but in there is probably not going to be the police report. So you have to go to Phoenix Police Department, request a report there. With those 2 files together, we can sit down and analyze and say, okay, look it, you're going to be okay despite having this, or you know what, because of this conviction, we should back off and not move forward. Well, that's it, ladies and gentlemen. Those are the 3 main reasons I have to give the heartbreaking news that I hate to give, that someone can adjust even though they have a U.S. citizen child. Hopefully, we can get the laws changed. I think kids should be eligible for the waiver in this context of adjustment. Unfortunately, they're not just yet. But until then, let's make sure we are informed, we are educated, and we are assisting others in knowing this information. Do me a huge favor, subscribe to the channel, continue to try to grow it, continue to try to get these videos out. Any other videos on topics of immigration, criminal, or personal injury law, you let us know in the comments and we'll work on getting it out. Thanks so much, everybody. Have a great day.